Hola, buenas tardes a todas, todos, todes quienes nos estén viendo. De nuevo estamos aquí con Medardo de parte de la Sociedad Tolkien Dili de México, nuestros grandes amigos de la Sociedad Tolkien Dili, con quien siempre nos encanta platicar y hacer distintos análisis relacionados a Tolkien y toda su obra. Y justamente, si no estaban enterados, hemos estado analizando todo este viaje de Frodo y Sam por Kirit Ungol y vamos a llegar, yo creo que a una parte muy interesante, muy buena y que, pues, qué mejor que Medardo para que nos guíe en este viaje. No voy a dar más spoilers, mejor le doy el micrófono a Medardo para que tú nos puedas decir de qué vamos a hablar hoy, Medardo. Cuéntanos. Pues muy buenos días, tardes, noches, como nos escuchen. Angie, Amanda, nuestro querido Anglo de México, gracias por este espacio de nuevo y nos encontramos una vez más, en efecto, platicando sobre El Señor de los Anillos, una vez más acercándonos sobre cómo está construido en términos de recursos literarios la novela. Y hemos dilatado en el capítulo de Kirit Ungol, es la cuarta sesión que le dedicamos al capítulo de Kirit Ungol, que está a la mitad de la novela, a la mitad es decir, desde que salían de la comarca hasta que regresan a la comarca, este es el eje fundamental. Lo hemos mencionado también en otras ocasiones, que de toda la grandeza de la obra de Tolkien, pues su obra maestra es El Señor de los Anillos, y de esta obra maestra, el corazón del Señor de los Anillos son estos 13 capítulos de Min Moil a Samatanaur, a las grietas del destino, con este reflejo de los tres espejos negros. Y la sesión, si le hemos dedicado 4 sesiones, este será la cuarta, a Kirit Ungol, pasamos nosotros en la primera parte a escudriñar el heroísmo específico de nuestro gran Frodo, al que se mira, la gente no entiende y se inquieta porque este héroe más épico, que le pincha la pata a un troll, que es suficientemente empático, intelectual en la comunidad del anillo, de pronto se convierte en distante del lector, porque ya lo vemos a través de los ojos de Sam, y, y comienza a ser la derrota inexorable de Frodo por algo que, vamos burdamente a decir, correspondería la edad, la enfermedad, la muerte, es decir, lo inexorable en nuestra humanidad. Lo va representando Frodo en finalmente su derrota en las grietas del destino, cumpliendo su misión, pero una derrota que le corresponde a toda la humanidad, y eso es inquietante para los lectores que de pronto prefieren darle la espalda y acercarse a otros heroísmos que parecen muy evidentes o más evidentes. Y entonces dedicamos una sesión entera a esta última hazaña de Frodo contra el Rey Brujo y hablar de este tipo de heroísmo de, de sí, de Frodo, el portador del anillo, y luego le dedicamos todo el ahínco de una sesión a ver el proceso de nuestro bardo jardinero. Primero nuestro santo aventurero, nuestro bardo jardinero y todos los pasitos que fueron llevando desde su amor a los relatos élficos hasta con el canto élfico rescatar a Frodo en la torre justamente un poco más adelante. Y pues ha llegado el momento de ver el otro fragmento de los espejos negros, que es Smigol Gollum. Ya le hemos dedicado sesiones a platicar de Gollum, pero este es el momento fundamental de la novela, del quebranto de esos 3 espejos negros. Eh, Esto es, por supuesto, una obviedad para todos ustedes, pero vale la pena que observemos el viaje de Gollum desde los ojos de Gollum, porque no es un monstruito que sale en el libro, no es una anécdota correspondiente, ahí anda por allí. En términos duros, en términos de evolución de personaje, en términos de eh, impacto de su presencia en las páginas del libro, Gollum
tiene más peso que Aragorn, puede tener más peso incluso que Gandalf. Gollum tiene tanto peso narrativo como Sam, como Frodo, y cuyo viaje por eso nos resulta tremendamente doloroso, y de ese dolor y de esa tragedia trata esta sesión. Entonces, piensen ustedes. Tolkien dice que hay una diferencia nodal, que los hobbits son sobre todo humanos, primordialmente humanos. Pero hay una diferencia nodal entre los hobbits y los seres humanos, y es que no tienen tanta voracidad. Véase casi el rincón de ruina que ha llevado a la humanidad, la voracidad de la humanidad en nuestros días, y dice otra cosa. Y escasamente o casi nunca o nunca un hobbit mató a otro hobbit. Todos los prejuicios, todos los chismes, todos los defectos, si ustedes quieren. Pero Sméagol mató a Déagol. Entonces comienza la historia de nuestro caído con una excepción tremenda. Ya entre los hobbits que no se matan, Sméagol mata a Déagol. ¿Y tiene la culpa? ¿Podría haberlo evitado? Si nosotros vemos que el más virtuoso de todos los hobbits, el más élfico de todos ellos, hasta el final, en las grietas del destino, se pone el anillo en un arrebato de "yo soy el señor de los anillos", pudo haber evitado Sméagol que la presencia del anillo lo hubiera llevado en ese arrebato de avaricia de haber matado a Déagol, a su pariente. Es, por supuesto, esta muerte, este asesinato fundamental, el inicio de su caída. Pero también, por otra parte, al apoderarse del anillo, se va a esconder 500 años y le va a quitar la posibilidad a Sauron de acercarse de nuevo al anillo. Se había permanecido por miles de años desaparecido en el río Anduin y había vuelto a aparecer poco después. Tienen que tomar ustedes en cuenta que cuando Aragorn abre Orthanc y encuentra los restos de Isildur y encuentra la Elendilmir, la antigua corona de Isildur, entonces Saruman habría encontrado el anillo del poder. Y encontrando Saruman el anillo del poder, también muy pronto había ocurrido, si no Saruman, algún otro orco, y sí, inevitablemente poseído por la tremenda, inexorable maldad del anillo del poder que nadie puede evitar. Ustedes vieron a Gandalf haciéndose hacia atrás, ustedes vieron a Galadriel haciéndose hacia atrás. ¿Qué iba a poder hacer un pescadorcito chiquito? Nada. ¿Es su culpa la caída? ¿Tenía el libre albedrío para haber elegido de otro modo? Sam o Frodo o Bilbo o Bandobras-Tuk habrían estrangulado a su pariente por el anillo del poder. Sam lo devuelve. Frodo tiene la intención de deshacerse de él. Bilbo lo pasa de una mano a otra. Pero no conocemos la situación anímica que pudo haber tenido Sméagol en ese momento en el que necesitó el anillo de poder. Entonces, cae, mata, sí. Es justamente el relámpago de el Caín y Abel que desata la penuria de la humanidad, pero en este caso es la penuria de la jubitería, es la penuria de todas las cosas que haya matado a Déagol. Sí y no, lo mata. No hay salida en esa oscuridad, pero no hay asesinos y criminales que hayan tenido posibilidades de redención. No enloqueció
Thorin y mató al cojo justamente porque le reveló la verdad de que se había enamorado y había yacido con su propia hermana. Había redención para Thorin, la había para Thorin después de haber llamado descendiente de ratas a Bilbo y haberle rechazado a Bardo en los tesoros que requería. Lo que es un hecho es que le quitó 500 años al enemigo la cercanía del anillo y como les decía, si Gollum no lo quita de allí, Saruman lo encuentra. Luego, ¿qué pasa? Luego lo tenemos casi feliz dentro de su propia miseria, en su casita, en la cueva, en la oscuridad, solo. Solo y ha perdido ya la razón, porque la soledad no está hecha para nadie, sobre todo para pueblos, hobbits humanos. Estamos habituados a vivir entre nosotros porque no es que sea un ermitaño que vea a la humanidad o a los hobbits a la distancia, no. Deja atrás a la comunidad que le rechaza, la matriarca, la vieja abuela, pero deja atrás también al sol, deja atrás también al verde, deja atrás a las plantas, deja atrás todo, salvo el hambre. Y en esa hambre aún tenía un esbozo de cierta felicidad. Tal es la naturaleza resistente de los hobbits que aún llevado a lo mínimo, ahí, pues ahí andaba comiendo sus pescaditos y uno que otro trasguito. Y cae el relámpago Baggins. Pierde el anillo elige irse con Bilbo, pierde el anillo y la vida de Gollum se destruye. Y si no tenía nada más que hambre, ahora, además de tener hambre en la panza, en el estómago, ahora tiene el hambre de la adicción. Y esto no es cosa menor. Todos hemos visto la destrucción de nuestros parientes, de nuestros conocidos, sociedades en crisis por el tema de las drogas. Estaba pensando, no, claro que Tolkien era mucho más sabio e inteligente que en lugar de poner la alegoría de tengan cuidado, no consuman drogas, no. No, hay muchas adiciones que acaecen a la humanidad y pasados los siglos se leerá El Señor de los Anillos y habrá otras adicciones, si no estamos hablando de sustancias, estamos hablando de una carencia que a una persona lo hace dejar de vivir en esta vida tan rápida que se nos va. No, es que hay algo que necesito que en realidad podría quitarme de encima, pero ¿puede quitarse de encima el anillo? Él no puede quitarse la adicción y entonces, quebrantado por el relámpago Baggins, se van a los caminos y van a ser años de vagabundeos y va a andar allá cerca de Sgarot. Y fíjense, y esto es feíto, mató a Digol, sí, se comió trasgos, sí, pero ya andando por Sgarot, se sabe de niños, bebés, que son robados de la cuna. ¿Asesinó bebés Gollum? Sí. ¿Y se los comió? Sí. Así que ya estamos con un criminal. Un criminal. Esta misma adicción lo ha llevado a esa misma criminalidad. Mató al pariente, se comió niños. ¿Se puede ir más bajo? No. Más bien la pregunta es, ¿se puede regresar de algo así? Va a deambular y terminar con Sauron y terminar en Mordor. Y ahí va a ser torturado. Y es roto Gollum. Es roto como los elfos que capturó Morgoth en la primera edad y que deja salir de Tangorondrim, deja salir de Angband para que rotos estos elfos, sus parientes al verlos sufran por su destrucción o por
que llevan alguna misión aviesa para el enemigo o, como en el caso de Windor, para que en verlos en tan mal estado se sigan causando tragedias. Y ustedes saben que con Windor escapado o dejado salir, viene la tragedia de Thurin matando a su mejor amigo Beleg. ¿Gollum es roto por Sauron? No. ¿Eso lo salva de haberse comido niños? No, pero no lo rompió Sauron. Le sacó toda la sopa, sin lugar a dudas. Y ya nos enteramos, y Sauron se entera, que hay un tal Baggins en algún lugar, y ¡órale! Y ahí van para allá los espectros negros a buscarlo. Pero no lo rompió. No lo rompe. Y Sauron dice, este bicharraco, este monstrillo, me puede ser de utilidad. Y lo deja ir. Entonces, no lo rompe, pero ¿lo vuelve su sicario? No. Y cuando en la Puerta Negra Sam lo acusa de eso y lo menciona a Frodo, Gollum se pone loquísimo. ¡Loquísimo! Deja de hablar en tercera persona de sí mismo y por primera vez utiliza el yo. ¡Ah! En esa furia, en ese odio que le tiene a Sauron, el gran enemigo de Sauron. Ahora, él no sabe que lo dejaron salir. Él cree que se escapó con su habilidad, pero odia a Sauron tal y tanto como el resto de los enemigos de Sauron. Entonces se escapa, sigue deambulando. ¿Y dónde va a volver a dar? Pues en las mismas montañas nubladas, muy cerca de donde había sido su hogar. Y recuerden que había, que 500 años antes había sido un habitante de las riberas del río Anduin. Ya no lo es, pero ahora está por allí Khazad-dûm, y ahí es donde se arrincona y viene ese giro del destino en donde Gollum ¡slum! Siente, ve, aparece el relámpago Baggins, ya no el viejo, ahora uno nuevo, joven, lo reconoce o no como uno distinto, no le importa, es un Baggins. Y no cualquiera sobrevive a la casa con ese del Balrog. Es el hogar del Balrog. Es el hogar lleno de orcos. Y ahí tenemos a una persona suficientemente hábil para vivir en la oscuridad. Y lo vemos central en la novela con la sutileza de Frodo diciendo, y de pronto, cuando a veces se separaban, escuchaba unos cuantos pasos más. Y va entrando en la novela muy de poco a poco. Cuando llegan a los Lorien, le parece ver que ahí viene como subiendo el arbolito y luego van a salir los elfos y van a acabar con todos los orcos y nadie agarra a este Gollum. Perdón, por supuesto, tuve me salté una parte fundamental de la historia de Gollum y vamos a abrir un pequeño paréntesis, y es que sí, sale de Mordor y antes de ir a dar a Khazad-dûm es capturado por Aragorn. Y Aragorn, el gran Aragorn, dice, oye, este bicho me costó muchísimo. De esto van a hacer justamente la película dirigida por Andy Serkis y luego se lo entrega a Gandalf y Gandalf dice, y me costó hacerlo hablar, pero las uñas. Tuve que proceder con el fuego, no quemarlo, pero sí amenazarlo un poquillo para que más o menos confesara sus circunstancias. Se lo entrega a los elfos y ustedes saben que los elfos dicen, ay, pobre bicho, no, mira lo que jodido está. Son los primeros entonces en caer en la compasión porque es lo que les corresponde como elfos, ¿no? Compasivos, lo ven arruinado, lo dejan pasear, se sube a un árbol y luego ya los orcos de Dol Guldur enteraditos lo dejan, evaden a los elfos, hacen que se vayan los elfos y ahora ya volvemos al punto en donde se vuelven a ver, se ven por primera vez Frodo y Gollum en el río Anduin. Un tronco con ojos, menciona Frodo. Aragorn ya lo vio y anda por allí. Y entonces viene el encuentro
Entonces viene el arranque de estos 3 espejos negros en Emin Muil. Y viene el momento en donde Gollum ataca a Sam. El primero de 3 combates que van a tener Sam y Gollum. Le va a nuestro gordito jardinero, le va muy mal y tiene que brincar Frodo y volver a desenvainar a Gijón para volver a amenazarlo y decirle tranquilo. Y ahí viene el momento del siguiente quebranto de la vida de Gollum. Porque por supuesto, por miedo, se retrae y luego ante la tortura de lo que siente que es la cuerda élfica y pasa algo tan tremendo como la pérdida del anillo para Gollum y es el encuentro de este amo que le ofrece compasión, una compasión que él ya había olvidado, una compasión que él ya no esperaba. Nuestro es Jan Valjean, nuestro pequeño Jan Valjean, en este momento se le está abriendo las puertas, le están ofreciendo los candelabros de plata. Y cuando Víctor Hugo platica de este momento en su novela de Los Miserables, en que le dan a Jean Valjean los candelabros de plata para sacarlo de la amenaza de la cárcel, va a dedicar un capítulo entero Víctor Hugo a cómo él no está, cómo esa crisis a Jean Valjean de toda la crueldad y la miseria humana que ha vivido en la prisión, él no termina de aprehender, de agarrar la misericordia, sino hasta que se le cae una moneda a un niño desollinador y pone el pie Jean Valjean y dice, ¡ale, vete! Y entonces ya le entra el arrepentimiento por el robo de esa moneda y entonces se inicia el camino de la redención. Es decir, la redención tiene justo estos 2 pasos. Recibe la compasión, entra en crisis el criminal, hasta que el criminal puede llegar al momento en el que se arrepiente de los hechos criminales. ¿Cómo le va a ocurrir a Gollum? Pero volvamos al momento de su proceso. Una vez que Frodo lo somete, lo hace jurar por el anillo, sufre una profunda transformación Gollum con estas gotitas de compasión, de atención. Y Frodo severo, como un amo a un perro que necesitas ponerlo en disciplina para poder convivir con él y que el perro esté feliz en la disciplina. Severo, pero le quita la tortura de la cuerda élfica que lo está lastimando y sobre todo le mantiene ajeno a Sam, que para él la educación de Gollum sería periodicazos, ¿no? Así como los periodicazos a los perros de la antigüedad. Eso es lo que quiere darle Sam, porque esos 2 se parecen en mucho, son muy astutos, son los grandes sobrevivientes y tanto se parecen Gollum y Sam, que ya lo hemos platicado en otro momento, pero lo importante es que estas gotitas de compasión transforman rápidamente a Gollum. Y al inicio del siguiente capítulo lo vemos ya cantando uno de sus acertijos sobre los peces que había dicho y puesto con los que se echaron un duelo Bilbo y Gollum en la novela del Hobbit, ya vuelve a las palabras, regresa a esos rastros de persona, de humanidad, Gollum, y entonces, como les digo, enumera este poema y comienza la crisis. Esto es lo que necesitamos. Justo el momento Jan Valjean de la crisis. Y de esa crisis está escuchando Sam justo en el momento que están a punto de llegar a las puertas negras y están en un cuenco escondidos. Y en ese cuenco escondido, Sam medio despierto escucha el pleito interior que no había existido en 500 años, porque esta criaturita solo había sobrevivido y aunque hablaba de sí misma en tercera persona, pues él era absolutamente complaciente consigo mismo en tercera persona. Pero las gotitas de compasión
como uno de estos árboles, de estas plantas que giran por el desierto durante años, que con 2, 3 gotitas se abren. Así de resistente ha sido el espíritu de este pobre hobbit como para abrirse y en esa abertura empezar a discutir con él y decir, no, no, es que al amo no le podemos hacer esto. Y ya aparecen 2 menciones importantes, ella y él, Sauron, y ella, la araña. Todavía no sabemos, pero ella y él, no, es que ella y es que él, y Sam dice, chinga, ¿quiénes son ella y él? Es que ella y él es que no podemos traicionarlo. Está justo la lucha contra sí mismo que las gotitas de compasión le dieron. Y luego llegamos a la Puerta Negra y tenemos a un Gollum absolutamente desconocido. Es el Gollum que primero, como les digo, cuando lo acusan de que, ya tú, a ti tú, Sauron, te dejó escapar. ¡No! A mí ese maldito no me dejó escapar. Y es se declara a sí mismo el gran enemigo de Sauron y agita el puño contra el aire. Y una vez más, observen cómo el enemigo de Sauron siempre tiene una G. Es Gollum, es Galadriel, es Gandalf, ¿no? Es el personaje G. Y no solamente agita el puño, sino que vemos a un Gollum que nunca ha hablado demasiado. Responde, dice 2, 3 cosas. Pero cuando Frodo dice, híjole, es que ya no hay a dónde ir. El Gollum dice, no, espérate. Vendedor de enciclopedia del pasaje de Kiri Tungol. No, mi jefe, vente por aquí, vente por acá. Le sale el ingenio, le sale el lenguaje. Vámonos, se descoca en términos de la cantidad de palabras que ha dicho en su vida en los últimos siglos. Allí, ante la esperanza de que le haga caso Frodo para convencerlo, para seducirlo de su plan. No, mi jefe, véngase por aquí, véngase por acá. Una vez más, desconocido en el mismo momento en el que él también está hablando de sí mismo como él, no en tercera persona. Yo odio a ese desgraciado, ¿no? Y en este plan completamente seductor y todavía en ese arrebato de humanidad aparecen otras 2 cosas. La memoria. Empieza a hablar, lo habíamos escuchado hablar solamente de la cara amarilla, la cara blanca, o sea, el sol, la luna, pero también he escuchado chismes y los menciona ahorita. Todas esas cosas que se han ido a su cabeza. Y que pues en la adicción ha perdido contacto con la realidad, que además está en una realidad que no fue la suya. Le vienen a la cabeza chismes. Sí, es que yendo para allá hay una gran agua, el mar, y les está contando cosas de otras regiones del mundo a estos hobbits. Hay una gran agua. Pues órale, qué loco. Y en esa gran agua, y luego más para allá, la cara amarilla quema tanto que no se puede andar, ¿no? Y es justamente la región de Harad, y la gente tiene piel oscura. Órale, ¿no? Que he viajado, o sea, viajado en el sentido de haber viajado mucho. Y de entre esos chismes, su memoria es todavía más vieja y dice, y es que había allí una torre dedicada a la luna en los tiempos posteriores a la derrota del enemigo. Y está hablando, por supuesto, de Minas Ithil, que luego se va a convertir en Minas Morgul y que estuvo asignado a Isildur. Y bueno, fue una de las torres de vigilancia en el cerco contra Sauron y que luego iba a ser parte de las guarniciones gondorianas y numenoreanas, y que ya en el repliegue pues terminaron los Nazgûl Sauron y los Nazgûl apoderándose de ella. Toda esa información no la dice nuestro ilustrado y cultísimo y con doctorado en estudios élficos Frodo Baggins, no. Es Gollum quien se los dice, quien en este momento de humanidad más amplio que ha tenido, ya tuvo la crisis y ahora está
en que las gotitas de compasión que le dieron están germinándole algún tipo de verde. No está también en este momento también intentando meterlo en la trampa a Frodo. Bueno, sí, y no, y sí. ¿Y qué persona que ha luchado contra sus propias adicciones para pasar para dejar el cigarro? No se come muchas donas Bimbo, es decir, ¿quién no suplanta una cosa con otra? Y él tampoco sabe del todo qué siente, pero lo que es, en ese momento siente o no siente es que está siendo más humano, más hobbit que nunca en siglos. Y hasta se atina un arrebato de chantaje y de astucia, porque sabemos que es listísimo, porque ya que se ofendió tanto, no, maldito, no, ¿cómo que a mí me liberaron? Entonces, cuando Sam le dice, oye, pero que esa torre está vigilada o no está vigilada, ¿no? Y se escuda en su chantaje para no responder. O sea, no entra en su mecánica ay, no me creen. No. Esa es la única, la salamería de escape es la única comunicación que había tenido durante mucho tiempo. No, su mecanismo aquí es un mecanismo distinto. Se hace el enojado. Ay, no, ¿cuántas veces te acusan de algo que sí hiciste? Ah, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? ¿No? Y te escondes. No, yo jamás. Se esconde y se hace el enojado. Y ya no le responde si está vigilado o no el paso. Y ya está tan suelto el cabello en su nueva humanidad que hasta aprovecha y menciona algo más, porque Sam se emociona con lo que dice, pero ya que está hablando de Harad y de la gente negra, dice, oye, y no hay olifantes por allá. ¿Qué es eso de los olifantes? Ya viene Sam, canta su poesía y dice un elemento de juicio muy interesante. Gollum dice, no me gustan los olifantes, no quiero que existan. Dice literalmente, no quiero que existan los olifantes. ¿Cuánta sofisticación en el pensamiento de esta criaturita en las puertas negras? ¿Qué tan cerca estaba en ese momento de poder salvarse con esas gotitas de compasión? Y entonces los captura Faramir y él se baja a comer un pescado. Y Faramir le dice a Frodo, ¿lo matamos o lo sacas de allí? Y Frodo, para salvarlo, le tiende una trampa y le rompe el corazón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tú me estabas enseñando lo que era ser élfico. Tú, con un perro de la calle, lo había recogido, lo llevó al veterinario, le dio un hogar, le dio botanitas. ¿Y me dejas a la mitad de la carretera porque te vas a mudar? Así de ese tamaño se le rompe el corazón a Gollum, que es incapaz de comprender las motivaciones de Frodo para salvarlo. Porque es lo que está haciendo. Y es una tragedia por todos los tamaños. Le rompe el corazón a Gollum. Y ahí pudo haber acabado nuestra historia. Le rompió el corazón, chingue a su madre, él y todos los demás. Y ahora que obtenga el anillo, voy a cumplir con mi gran plan. ¿Así? ¿Cuál es tu gran plan? Tu gran plan. Comer 3 veces al día pescado. Si Sam pertenece a la clase trabajadora y viene de unos orígenes más humildes que todos los demás personajes del Señor de los Anillos, incluido Beregond, incluido los que quieran, Gollum es el lumpen y el fondo del fondo del fondo de la marginalidad, junto al santo aventurero, junto al bardo jardinero, el mendigo, está en el fondo de la escala social. Y aún así, después de que le rompen el corazón, va con ella la araña y de regreso
se arrepiente. Lo ve y se arrepiente, como Jean Valjean con el niño. Logró ese momento de Jean Valjean. Oye, tu moneda, el organillero, y nunca se quita esa espina. Y eso es lo que lo hace volver a ser bueno. Y Gollum se arrepiente aún después de la traición en general. Y vamos a leer ese fragmentito. Gollum los miró. Una extraña expresión le apareció en la cara. Los ojos se le apagaron y se volvieron de pronto tristes y opacos, viejos y cansados. Se retorció, como en un espasmo de dolor, y volvió la cabeza y miró atrás, hacia la garganta, sacudiendo la cabeza como si estuviese librando una lucha interior. Luego volvió a acercarse a Frodo y, extendiendo lentamente una mano trémula, le tocó con cautela la rodilla. Más que tocarla, la acarició. Por un instante fugaz, si uno de los durmientes hubiese podido observarlo, habría creído estar viendo a un hobbit fatigado y viejo, abrumado por los años, que lo habían llevado mucho más allá de su tiempo, lejos de los amigos y parientes y de los campos y de los arroyos de la juventud. Un viejo despojo, hambriento y lastimoso. Vamos a hacer una pausa antes de seguir leyendo este momento duro. ¿Y qué está ocurriendo del otro lado? Un detalle curioso. Sam, hablamos de él, ustedes saben que es mi personaje preferido, con gran cariño, y sin embargo, viene lo que viene. Un Sam que, por cierto, cuando le dice, duerma usted, señor, con un gran gesto de ternura, lo tiende sobre sus rodillas. Dice Tolkien un dato muy curioso. Sobre la frente blanca de Frodo se posó la mano morena de Sam. Y esto tiene, como en todo en Tolkien, varias capas. Es el aristócrata blanco al que le pega menos el sol. Y es el working class moreno al que le pega el sol todo el tiempo. Pero también Frodo pertenece a la etnia de los albos, que algunos hobbits un poquito más claros, y Sam a los hobbits más hobbits, que son los pelosos, que son más morenos. Entonces hay una diferencia étnica y una diferencia de clase social, en un detalle de nada. Y entonces siente el contacto y veamos qué pasa ahí, algunas consideraciones al respecto. Pero al sentir aquel contacto, Frodo se agitó y se quejó entre sueños. Y al instante Sam abrió los ojos. Pregunta. Nosotros sabemos que todas las veces mientras el viaje del anillo se está llevando a cabo, Frodo duerme. Siempre que duerme, está él en un estado de placidez tan absoluta que sale del sueño, pero se declara. Tolkien dice, está en unos sueños muy hermosos, que luego olvida, pero unos sueños muy hermosos. Y ya hemos platicado y comentado aquí que sabemos que es una realidad, que los Valar existen y que de los Valar hay uno que se llama Lórien, que es el encargado de los sueños, y que los Valar están haciendo lo posible por ayudar en la Tierra Media lo que puedan, tal y tanto como Mangui va a echar con sus vientos la nube negra para que se dé la victoria en Pelennor. Entonces, cada vez que Frodo duerme, está en Lórien con los Valar recuperándose. Y por el puro contacto se agitó y se quejó entre sueños. Una reflexión. Podría ser que inconscientemente, el contacto de Gollum le despertara la repulsión aristocrática que siente contra este mendigo adicto que huele mal. Es decir,
El despierto siempre es consciente de su decisión ética de extenderle la compasión a Sméagol. Consciente. Pero inconscientemente se está retorciendo su guácala, este naco, ¿no? Este bicharraco repulsivo, más allá de sus mejores intenciones. Continuamos. Pero al sentir aquel contacto, Frodo se aquitó y se quejó entre sueños. Y al instante, Sam abrió los ojos. Y lo primero que vio fue a Gollum, toqueteando al amo, le pareció. Tú! Dijo con aspereza. ¿Qué estás tramando? No, nada. Le respondió Gollum afablemente. Esta es la última vez que van a tener una interacción, Gollum y Sam. Todo lo que sigue entre ellos son madrazos. Y hemos visto que el diálogo entre Sam y Gollum es simpaticísimo, es duro y, por ejemplo, con el guiso del conejo lo obliga a Sam a que se lance por lo que él necesita. Así totalmente lo manipula, dice, ándale, tráeme acá. Este es el último contacto que tienen. Y en el último contacto, después de haber planeado matarlo, comérselo, de haber odiado Gollum a Sam, en este instante de su redención real, de haber cambiado por la piedad y haber perdonado la traición de Frodo, a aquel al que odia, le responde con suavidad y dice, no, nada, no. Le respondió Gollum afablemente. Buen amo. Eso digo yo, replicó Sam. ¿Pero dónde te habías metido, eh? ¿Por qué desapareces y reapareces aquí, así, furtivamente? Viejo fisgón. ¿Se equivoca Sam? Bueno, a los hechos reales sabemos que Gollum ha ido a preparar la traición y la emboscada, con ella la araña. Entonces, ¿se está equivocando? Pues, no. Está respondiendo a su prudencia y a su half wisdom, a su mediana sabiduría, en que en efecto se está llevando a cabo un complot. Pero que tú identifiques que se está llevando a cabo un complot no le permite comprender el tamaño de la crisis humana que está sufriendo, de la condición humana que está sufriendo este pobre pequeñajo del cual no se conduele en nunca, en absoluto. ¿Por qué desapareces y reapareces así, furtivamente, viejo fisgón? Gollum encogió el cuerpo y un fulgor verde le centelló bajo los párpados pesados. Ahora casi parecía una araña, enroscado sobre las piernas combadas, los ojos protuberantes. El momento fugaz había pasado para siempre. Lo voy a leer de nuevo. Gollum encogió el cuerpo y un fulgor verde le centelló bajo los párpados pesados. Ahora casi parecía una araña, enroscado sobre las piernas combadas, los ojos protuberantes. El momento fugaz había pasado para siempre. 3 cosas. La primera, lo hemos mencionado en otros momentos, Tolkien, como marca de estilo, utiliza siempre el casi para que de una manera sutil te diga que hubo un cambio sobrenatural de algo, pero que, tranquilo, no se transformaron las cosas mágicamente, no, casi como sí, es decir, la realidad continúa en su cotidianidad inalterable, con ese casi como si se da el efecto mágico de las cosas, casi como si el vial de Galadriel en el contacto de agarrarlo le diera a Frodo la fuerza para rechazar al rey brujo. O sea, sí, pero no. Sí, pero no. Entonces, no es que se mute en un monstruito. No, casi. Pero la imagen del anciano tierno, abandonado, en un instante,
se le destruye al lector y tenemos la misma postura como una araña. Y vamos a recuperar el como una araña para el cierre de esto, porque por supuesto eso nos lleva a su vinculación con ella, la araña. Y con el momento fugaz pasado para siempre, voy a citar a David Rowe. Dice, durante la cena del Hobbit en Rotterdam el 28 de marzo de 1958, organizada por su editor holandés Het Spectrum y el librero Borgeave. Después de la cena, el tabaco y los discursos y una sopa de hongos a la maggot, Tolkien, con unas copas de más, cuando uno de los asistentes mencionó la casi redención de Gollum cuando encontró a Frodo y a Sam dormidos, Tolkien interrumpió y dijo, I wept as I wrote that. Lloré mientras lo escribía. Y la última caricia a la última persona que estimó y lo estimó en vida, toda su vida, larga y triste vida, se vaya. Ya la próxima vez que vuelva a tocar a Frodo será para arrancarle un dedo y quitarle el anillo. Y con eso, Gollum le va a salvar la vida, le va a salvar el alma y va a salvar el mundo. No solo le arruina este simple prejuicioso la redención, sino que todavía después de la pérdida de redención va a salvar el mundo. Continuemos y cerremos capítulo que así lo merece. Fisgón. Fisgón, siseó. Hobbit siempre tan amable. Sí, buenos hobbits. Sméagol los trae por caminos secretos que nadie más podría encontrar. Cansado está, sediento, sí, y los busca y les busca senderos. Y ellos dicen, Fisgón, Fisgón, muy buenos amigos. Oh sí, mi tesoro, muy buenos. Regresa a sí mismo, se ha muerto Sméagol, queda solo Gollum, y aún así tiene ya el chisparrazo de humor negro de estarlos chantajeando y devolviéndosela. Oye, qué bonito, voy y te encuentro los pasajes por aquí, tú qué poca madre me dices, pinche Fisgón. Todavía, así nos la vamos a jugar, pues chingas a tu madre. Con todo respeto a nuestra audiencia y al anglo, discúlpenme la expresión, pero así fue. Sam, fíjense, Sam sintió un ligero, pero algo es algo. Sam sintió un ligero remordimiento, pero no menos desconfianza. Lo lamento, dijo, lo lamento. Pero que me despertaste bruscamente, tranquilo, pues ¿qué pasa? Y no tendría que haberme dormido. Y por eso me alteré un poco. Pero el señor Frodo estaba muy cansado y le pedí que se echara a dormir. Y bueno, nada más lo lamento, pero ¿dónde has estado? Pues fisgoneando, dice Gollum, y el fulgor verde no se iba de los ojos. O sea, aún, Sam hace su intento de, sí, pues se vio injusto, pero dice mi hermano que es profesor. Toda mi familia somos profesores. Y dice, no sabes la responsabilidad que frente a un grupo tienes porque una palabra, un día, un alumno, que tú no sabes cuál, les puedes cambiar la vida para bien o para mal. Ya, dicen los norteamericanos, too few, too late. Demasiado poco, demasiado tarde. Sí, vino Sam a mostrar, perdón. Pues sí, pero el momento se había perdido irremediablemente para siempre cuando tenía aún la intención de la redención, Gollum. Oh, está bien, dijo Sam. Como tú quieras. Me imagino que lo que dices no está tan lejos de la verdad.
y ahora creo que lo mejor será que vayamos a fisgonear todos juntos, ¿no? ¿Qué hora es? ¿Es hoy o es mañana? Es mañana, dijo Gollum. O sea, mañana cuando los hobbits se quedaron dormidos. Muy estúpido, muy peligroso, si el pobre Sméagol no hubiese fisgoneado vigilando. Me temo que pronto estaremos hartos de esta palabra, dijo Sam. Pero no importa, despertaré al amo. Gentilmente echó atrás los cabellos que caían sobre la frente de Frodo e inclinándose sobre él le habló con dulzura. O sea, si cabe la dulzura para el aristócrata y no para el mendigo. Digo, yo amo a Sam, pero me hago la pregunta. Despierte, señor Frodo, despierte. Frodo se movió y abrió los ojos y sonrió al ver el rostro de Sam inclinado sobre él. Me despiertas temprano, ¿eh, Sam? Todavía está oscuro. Sí, aquí está siempre oscuro, dijo Sam. Pero Gollum ha vuelto, señor, y dice que ya es mañana, así que nos pondremos en camino. La última etapa. Frodo respiró profundamente y se sentó. ¿La última etapa? Dijo. Hola, Sméagol. ¿Encontraste algo de comer? ¿Descansaste bien? Ya despierto, por supuesto. Kantiano, el deber ser. Frodo de verdad siente la compasión, de verdad se le extiende. ¿Estás bien comido, hermano? ¿Que te invito una coca? ¿Todo bien? Nada para comer, nada de descanso, nada para el pobre Sméagol, dice Gollum. No hace otra cosa que fisgonear, ¿no? Ya, chingas, ya no suelta el chiste, ¿no? Ahora te chingas, ¿no? Sam chasqueó la lengua, pero no se contuvo. No te pongas calificativos, Sméagol, le dijo Frodo. No es prudente, sean así verdaderos o falsos. Esta es la última interacción que van a volver a tener como personas, Frodo y Sméagol, y en su última interacción está preocupado por él. ¿Ya comiste? ¿En qué andas? Oye, no te maltrates, ¿no? Yo justamente cuando comenzamos este viaje y buscamos que te llamabas Sméagol, yo te quiero como persona, yo te veo como un ser, ¿no? Como un igual, y como un igual, pues no te digas cosas. Te hace daño. Sméagol toma lo que le dan, dijo Gollum. El nombre se lo puso Maese Samsagas, ese hobbit que sabe tantas cosas, ¿no? Es mordaz, es agudo y es cierto. El fisgoneó, se lo puso. Ese panzón. Frodo mira a Sam. Oye, cabrón, ¿no? Sí, señor. Dice Sam, yo empleé esa palabra al despertar sobresaltado y todo lo demás, y al encontrármelo aquí al lado. Ya le dije que lo lamentaba, pero pues ya ve que es resentido este gandalla, ¿no? Pero creo que pronto voy a dejar de lamentarlo. Bueno, a olvidar, dijo Frodo. Pero me parece, Sméagol, que hemos llegado al final, tú y yo. Dice Frodo y tiene razón. La última conversación como personas, como seres iguales. Dime, ¿podremos encontrar solos el resto del camino? ¿Tenemos el paso a la vista? ¿Una vía de acceso? Y si podemos encontrarlo, creo que nuestro pacto ha tocado al fin. Cumpliste con lo que habías prometido y ahora eres libre. Libre de ir a procurarte alimento y reposo. Libre de ir a donde más te plazca, excepto en busca de los servidores del enemigo. Y algún día tal vez podré recompensarte. Yo o quienes me recuerden. Va de nuevo. Imagínense. Escuchen las últimas palabras de Frodo y pónganlo en la posibilidad de si no se hubiera arruinado la redención, estas palabras, a dónde lo hubieran llevado a nuestro arruinado mendigo. Cumpliste con lo que habías prometido y ahora eres libre, libre de ir a procurarte alimento y reposo, libre de ir a donde más te plazca. Y algún día tal vez podré recompensarte, yo o quienes me recuerden.
pero la redención se ha ido por siempre jamás. No, todavía no. Gimió Gollum, no podrán encontrar solos el camino. ¿Verdad que no? Oh, no, seguro que no. Ahí viene el túnel. Sméagol tiene que seguir, nada que descansar, nada que comer. Todavía no. Y para cerrar, voy a adelantar un fragmento de la siguiente sesión de Ella la Araña en el marco de lo que estamos nosotros teniendo aquí. Y es que hay en Gollum, en palabras específicas de parte de Tolkien, una relación de adoración, de devoción hacia Ella la Araña. Otra vez, ese monstruo infame y horrible que devora todo lo que encuentra, heredero de un Goliat, ese demonio con forma de araña, le perdonó la vida a un ser. Quizá porque tan poca sangre y carne y jugo tuviera que le resultaba mejor como servidor. Pero a los hechos, esta dama de poder siniestra, este cuajo pulsante, repulsivo y terrible de Ella la Araña, elige aceptar la adoración y devoción. Devoción, una palabra en términos religiosos, a Ella la Araña. Gollum se persinaría entonces con el signo de las patitas. Gollum es un fiel del culto de Ella la Araña, tal y tanto como Sam lo es de Galadriel. Los dos en la misma circunstancia, los dos superados por esta dama de poder, la adoran. Y en esa adoración, de pronto Tolkien abre una cajita rara de estilo literario para llevarnos a un viaje atrás en el propio proceso de Gollum y contarnos cómo estaba ya esta fe y este vínculo con Ella la Araña desde todo el viaje en Emyn Muil. Por eso ya sabíamos que cuando decía ella, era esa ella a la que él estaba completamente volcado. Y en palabras de Tolkien, esa devoción le proporcionaba a Gollum fuerza. Es decir, como todo devoto, había una ofrenda de sometimiento, de donde de ahí tomaba la fuerza oscura para que pudiera con eso alimentar su propia voluntad y su propia fuerza. Lo dice así Tolkien. Años atrás la había visto Gollum, el Sméagol, que visionaba en todos los agujeros oscuros, y en otros tiempos se había postrado ante ella y la había venerado. Y las tinieblas de la voluntad maléfica de Ella la Araña habían penetrado en la fatiga de Gollum, alejándolo de toda luz y de todo remordimiento, o sea, todavía alimentándose de la crueldad y de la mezquindad del espíritu de Gollum, todavía alimentándolo más. Y la frase en inglés es más poderosa: work through all the ways of weariness, o sea, yendo a través de todos los caminos del cansancio, le había proporcionado esta fatiga, es decir, esta oscuridad lo había guiado. Work through all the way of weariness. Lo había guiado esa oscuridad a través, dándole fuerza. Y aún con eso se iba a arrepentir. Consideraciones finales. Gollum es devoto de Ella la Araña, como Sam es devoto de Galadriel. Ella la Araña es heredera de un Goliat que milenios atrás en Valinor mordieron y destruyeron los árboles de la luz.
Y Galadriel es descendiente de los elfos y de los Vanyars que estuvieron a los pies de los árboles de la luz, desesperando en la oscuridad. De modo que esta lucha de los árboles de la luz, víctimas de un Goliat y de este encuentro de dos poderosas, entre Galadriel y ella la araña, entre la figura de la reina de las hadas y la Baba Yaga devoradora de niños más cruenta, se va todavía a llevar a cabo en el pleito, el segundo pleito que van a tener Sam y Gollum. Ahí se está decidiendo esta espiral mítica desde los árboles de la luz y un Goliath, Galadriel y ella la araña y Sam y Gollum. Es el pleito de dos religiosos fanáticos dándose con todo. Hay, por supuesto, una diferencia, un grado que hace todo la diferencia, y es que lo que está en Gollum en su devoción, por supuesto, es la espera de una retribución y de un pago. Yo estoy entregando una fe para que me den algo. Muy parecido a pórtate bien porque en otro lado obtendrás vida eterna. No pórtate bien porque necesitas portarte bien con tus semejantes, como dice Nietzsche y como decía Ahura Mazda, o Cristo, ¿no? Pórtate bien porque tus semejantes mereces que te portes bien. No, hay un premio. Hay un premio. Tú compórtate bien y hay un premio más allá. Y entonces hay un premio para Gollum, y su misma deidad es una deidad que está en esa voracidad del premio, ¿no? Esta voracidad dice, existe mi siervo para que me traiga cosas y yo engullo. Y es el procedimiento de un Goliat que en su hambre se termina comiendo a sí mismo, y es justamente el procedimiento de todos los aberrantes enloquecidos por la avaricia y por el poder en nuestro mundo. En contraste con jalar, absorber, tener, consumir, acabar, la postura de Galadriel es la de dar con lo que se está perdiendo. Galadriel está dando todas las posibilidades para que el portador del anillo logre su misión, para que al lograr su misión, Frodo, se destruya todo lo que ella amó, todo lo que ella construyó con el anillo élfico, toda la memoria que trató de guardar en ese terrarium de su memoria, todo lo pierde. Entonces Galadriel todo lo pierde en la apuesta de amor y de cuidado que está poniendo en el portador del anillo y en el bardo jardinero. Y de esa misma manera, Sam es devoto en su amor a Galadriel sin esperar nada. Y como no espera nada, por eso lo obtendrá todo en el antro de ella la araña. Y aún así, estuve a punto, Sméagol, de regresar entre los buenos. ¿Qué habría sido del destino con Sméagol redento? Nunca lo sabremos. Tolkien lloró mientras escribía La redención arruinada. Muchas gracias. No, me tardó. Muchísimas gracias a ti. Como siempre, creo que nos dejas reflexionando y teniendo nuevas visiones de lo que es El Señor de los Anillos, de lo que escribió Tolkien. Y yo quiero rescatar esta parte, ¿no? De justo de las estructuras narrativas, este hobbit fatigado y viejo, ¿no? Justamente es ahí un pequeño recordatorio que nos da Tolkien de que tal vez, ese pequeño hobbit ahí sigue, ¿no? Como escondido y perdido. Entonces eso se me hace muy, muy, muy valioso, toda esta parte de cómo escribía Tolkien. Y pues, ya dejando yo mi comentario, voy a leer algunos comentarios, un par de comentarios que tenemos en Facebook. El primer comentario, bueno, es de Vaya. Ay, Hola, Vaya. Nos dice que genial. Sí, la verdad es que sí, siempre es genial escucharte. También nos dicen
Creo que Gollum y Sam son la representación de lo que pasa cuando te dejas consumir por la oscuridad y cuando eliges resistir a pesar de todo. Ujú. Creo que sí. Y también Frank, saludos Frank, que siempre, Ah, no, siempre, siempre estás aquí escuchando a Medardo. no, no, Muchísimas gracias. Y Frank nos dice, Irmo extendiéndole la mano igual que Ulmo. exactamente. Eso, Exactamente. esos fueron los comentarios que tenemos. El ulmo de tu corazón, querido hermano. Muy bien, sí. Saludos, Frank. Y Angie creo que tiene un comentario. No, yo tengo más que comentario, es una duda. Con esto que remarcas, Medardo, de cuánto quizá Tolkien sufrió al escribir bueno, pues esta parte, y que seguramente la tuvo que reescribir varias veces, y a los personajes también como, seguramente tuvo a alguien en mente, o alguienes, pero yo creería que alguien en mente, porque se te quedan las personas que son un poco así, ¿no? Existe dentro de los estudios que se le han hecho a los cartas, a sus, alguna persona que a lo mejor le haya marcado la vida como para que se viera reflejado este personaje de Gollum. Yo no recuerdo en las cartas que lo hubiese mencionado, pero creo que es importante recordar que él es un niño hacia finales del siglo XIX y en finales del siglo XIX, bueno, y su querida Sarhol va a ser arrasada por el progreso de la revolución industrial y hay que recordar que justamente esos niños miserables trabajadores en las fábricas de los que habla Charles Dickens son los mismos que está viendo Marx en Inglaterra cuando está escribiendo El Capital. Es decir, se está contemplando la destrucción de toda condición humana por vía de este capitalismo monstruoso, lejos de cualquier tipo de control y en la destrucción de la naturaleza. Entonces a mí me parece claro que seguramente, además un niño que se va a quedar en la orfandad, que bueno, primero con su madre, pues ya tiene que vivir de una manera más modesta y luego huérfano, pues a mí me parece muy claro que vio muchísimas personas de distintas edades y condiciones vivir en la tremenda ruina humana, porque finalmente lo que fue encontrarse en los horrores de la guerra, al menos está la especie de justificación histórica de que como hay una guerra, pues hay toda una serie de, de, de criminalidades medianamente autorizadas. Pero cuando esas criminalidades están ocurriendo a tu alrededor en lo que se supone que es un entorno en paz, en lo que se supone que es un entorno además culturalmente cristiano, católico, ¿no? Católico él, cristiano protestante, el resto de lo que lo está encontrando, a mí me parece que es Gollum la fusión de mucha miseria que debió haber visto, del mismo modo en el que Thurin Turambar es su estudio de la caída humana que le parece tan importante, o sea, como el virtuoso cae, y que se repite una y otra vez en Thurin, en Tingol, en Thorin, en Boromir, esa caída. Yo creo que vio a mucha gente, yo creo que vio a muchos Sí lo miserables. podría entender en una cuestión general, pero bueno, a lo mejor es porque, ¿cómo es bonito, ¿no? O sea, la cuestión de cómo resuena en ti una obra de arte, y en mí resuena como que, o sea, a mí me sabe a que seguramente tuvo una persona cercana que le rompió el corazón tratar de ayudarle y que no pudo. Bueno, eso es a mí lo que me da una perspectiva de, porque seguro, o sea, es un personaje ultra importante como para, o sea, no sé, no son los orcos, ¿sabes? Que podrías decir que son sí puede ser un reflejo de la sociedad que estaba pasando en ese momento, pero es un personaje tan importante que cuando dices que lloró cuando escribía eso, híjole, yo me imagino desde la parte más humana de mi ser y empática que seguramente alguien también le rompió el corazón al no hacer este cambio a hacer. Quizá tienes razón. Me suena. Quizá tienes razón.
la verdad es que suena muy, muy sensato eso que estás diciendo y ojalá las continuidad de estudios sobre su obra y sobre su biografía pues nos lleven a develar el posible, así como Edith nos dio Lucien y su hija Priscila nos dio Eowyn y Christopher nos dio a Frodo y a los soldados que conoció en el campo nos dio a Sam, quizá en algún momento sepamos lo que tú ya intuiste con tu hermoso corazón, Angie, de que pudo haber habido una persona que hubiese sido eso. Es que lo sabemos, ¿no? O sea, Tolkien no todo lo imaginaba, más bien lo traducía un poco. Y bueno, independientemente de que esto haya pasado, no nos deja grandes reflexiones de cómo hay personas muy afectadas psicológicamente por trauma y que eso no les resta menor humanidad, que es una cosa que a lo mejor nosotros, y ahí me pega mucho la empatía, que a lo mejor nosotros no podemos terminar de ayudarles porque ya son pues son heridas tan fuertes, pues que terminan en el lado de ella, la araña. Y yo tenía otra duda, pero en lo que me recuerdo la duda, si nos puedes ayudar, Mandy, con el comentario de Frank Moreno, en lo que me acuerdo cuál era lo que quería decir. Sí. Frank nos puso hashtag Team Ulmo. Saludos, Master Medardo. Un placer escucharlo. Claro, por supuesto. Tío. También, mira, acaba de poner otro comentario. Lo invocamos a Frank. También pensar que el profesor vivió los horrores de la guerra y su cercanía con esa oscuridad dio como resultado reflexiones acerca de un personaje tan malditamente condenado como Gollum. Y es que creo que eso que mencionaba Angie creo que da para muchísimo en una charla, ¿no? También como los autores escriben desde sus historias, ¿no? Sí, ¿quién es el Gollum histórico? Justamente Víctor Hugo cuenta que el Jan Valjean de Los Miserables proviene de una oportunidad en que él estuvo en la cárcel y vio condenados a muerte. Dijo, pero ¿cómo? Y escribió un ensayo tratando de llevárselo a los diputados del Parlamento francés para echar hacia atrás la condena de muerte. Y esta reflexión suya de estos prisioneros a muerte lo llevó durante décadas hasta que salió Jean Valjean. O sea, él conoció a alguien que finalmente se iba a convertir en Jean Valjean. Sí, pues al final son historias que atraviesan, ¿no? Claro. A las personas, a los autores. Y creo, Angie, no te escuchamos, estás muteada. Ya me acordé. Está bien padre hacer como estas sobrelecturas de dónde podría quizá haber salido. Y luego también uno piensa, pero también no todo le tenemos que dar una sobrelectura. Tú decías Medardo y yo. Y puede ser, puede no ser. Es también una de las cosas mágicas de los libros, que tanto le quieres ver dobles, terceras, narrativas o no. Ahí te va mi forma de pensar respecto a la manita en la mente, en la frentecita de Frodo. No sé, pero de repente... Mano morena en la frente blanca. Sí, perdón, en la frente blanca. Cuando la gente está dormida y les tocas cualquier partecita, es como, no me regreses al mundo porque estoy soñando. Claro, cuando se revuela y yo... Sí, y vi tu rostro de... Continúa con eso que estabas diciendo. Digo, depende, ¿no? Porque también si uno ves que está sufriendo y te está teniendo terrores nocturnos, sácalo de ahí, por favor, porque se ve que está teniendo ahí sus pesadillas y sus quesadillas. Pero cuando uno está tan plácidamente dormido, hasta bueno, yo me sentiría culpable de tratarle de mover ahí el sueñito, entonces, no sé. Pero bueno, yo creo que no era como para sacarle de esta plácida momento en el que se estaba recuperando, pero cada quien sus lecturas. Dice Amanda aquí en los comentarios, dice, cuando se te sube el muerto. Por supuesto, no te falta razón. Es claro que la obra maestra de un artista extraordinario tiene la gran virtud de convertirse en el eje de lo que fue su tiempo. Y decía mi profesor Jedbel Bayray que en la historia de la literatura está la verdadera historia de la humanidad, porque ahí están nuestras emociones, ahí están nuestros anhelos, ahí están nuestras caídas, y que todas las demás colecciones de fechas y de guerras y de conquistas podía omitirse como historia de humanidad.
Y a eso ensamblamos el hecho de que, por supuesto, una obra de arte nos dice algo, nos refleja la capacidad que tenemos nosotros de volver y volver y volver al texto y que cada vez sea distinto a nosotros. Y entonces, por supuesto que siempre hay una posibilidad de sobreinterpretación en la obra. No obstante, Tolkien, sabedor de eso, dice, ustedes saben que yo odio las alegorías, pero hay algo que se llama aplicabilidad, y la aplicabilidad es cada quien desde su propia experiencia lectora encuentre por favor esto. Yo estoy haciéndolo lo más plural posible para que siempre quede abierto. Y cuando él dice casi, en todos los casos no, casi, pero esto casi, ese casi es una bisagra para que entren muchas lecturas de lo que sea en primera instancia, de esa aplicabilidad. Pero en segunda instancia, Tolkien nos da la impresión de que escribió libros 4 veces más largos de lo que... O sea, recordamos la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos, lo recordamos mucho más vasto de lo que él en cantidad escribió, porque está la inteligencia artística de generar ecos que uno siente que pasaron cosas y pasaron cosas y pasaron cosas. Y si ustedes observan el capítulo de El viaje en la encrucijada y Genet Anún y Kiri Tungol, son poquísimas páginas fruto de escribir y reescribir y reescribir y reescribir y reescribir y hacer un destilado que todos los escritores menores abundamos en exceso de palabras, y él deja un destilado donde cada una de las cosas que dice tienen una razón de función del lenguaje, tiene una razón de función de la maquinaria de la historia y simbólica, y entonces por eso es una obra maestra extraordinaria. Lo que quiero yo decir es que no es otro momento donde el contacto de Gollum a él lo inquieta, sino aquí. Ojo, hay muchas otras interpretaciones. Yo dije algo todavía que además cuando hice mis notas hace tiempo lo puse en signo de interrogación porque le estaba yo atribuyendo algo muy feo a Frodo, pero también muy real, ¿no? O sea, ¿será que a nivel inconsciente en su aristocracia fresa le repugna ese bicho? ¿No? Y ya en la conciencia. Lo que me hizo saltar que fue como, creo que es demasiado. Es fuertísimo. Sí. Es fuertísimo porque también es poner un dedo en la llaga de nosotros mismos, ¿no? De nosotros mismos. O sea, yo como ser humano con la mejor intención de ayudar a los más desfavorecidos. Hay una parte animal xenofóbica que dice guácala, guácala, que naco, ¿no? No, bueno, eso es más clasista, todavía más animal de, ¿no? Y sobre todo él siendo un aristócrata. Y evidentemente no. Pero sí, claro que puede haber una sobreinterpretación. Elegiré creerlo porque prefiero que en mi contexto y normas sociales sea así. Pero concluyo que eso no me empequeñece nada, Frodo, sino todo lo contrario. O sea, justamente que la reacción aprendida, social, cultural, sea una, pero su elección sea otra. Tienen que ustedes recordar que en los primeros capítulos, cuando le hablan de Gollum, él dice, guácala, lo hubiera matado mi tío. O sea, lo pensó, lo sintió. Guácala, qué asco, lo hubieran matado. Es un señorcito, es un aristócrata, ¿no? Es decir, Sam tiene los defectos de la clase trabajadora, ignorante, acomplejado, prejuicioso, desconfiado, ¿no? Con el corazón más duro que Frodo. Bueno, Frodo tiene otros defectos,
Ya lo habíamos mencionado en otros momentos. Su exceso de racionalidad ilustrada lo lleva a dudar de la cuerda élfica y Sam dice, no, pues lo hizo la dama y me aviento como el hombre araña, ¿no? Entonces, pero tienes razón, por supuesto que esto puede ser un arrebato y un exceso de sobreinterpretación. Mi tercer punto, pero estamos ante una obra maestra tan grande que vale la pena bordar en esta exégesis, en este exceso de interpretación, si a las personas que estamos interesados en la obra, en el tema, en el momento, puede llevarnos a algún tipo de reflexión, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un libro de psicología, se llama Psicología sobre el Señor de los Anillos, que escribió un militar, y el militar lo escribió porque dice que un día estaba leyendo un artículo de una psicóloga que llegó a la conclusión de que el enfrentamiento de Sam contra ella, la araña, era el enfrentamiento el patriarcado fálico que viene a penetrar y a destruir a la femineidad salvaje que representa en términos de genitales ella, la araña. Una interpretación con la aplicabilidad respetable de la dama que llegó a esa conclusión, ¿no? O sea, pues adelante, ¿no? Adelante. Y lo que quiero decir es que esta persona leyó eso y dijo, oh, órale, pues ¿saben qué? Si se puede decir eso, pues yo también puedo decir lo mío. Y escribió su libro, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que una vez más probablemente tienes razón, Angie, porque tu intuición literaria, artística y compasiva probablemente tienes razón, como tienes razón en lo anterior, Pero, pero no pude evitar hacerme la pregunta, ¿está bien? porque Tolkien nunca pone una frase que no tenga algún sentido. Más bien, también me pregunto si no será mi interpretación equívoca en el otro, pero en otra dirección. Yo que tengo todo este bagaje de temas políticos, de izquierda, sociales, ¿no? Y ya nada más falta que el Che salga, el Che Farami, ¿no? O lo que sea, ¿no? Es decir, alguien puede decir, bueno, pues quizá el contacto en término inconsciente de parte de Frodo de haber sentido pues hubiera sido más bien una parte instintiva, protectora de él, que siente el contacto ajeno de alguien que está manchado de haberse comido unos niños, ¿no? De las vibras. ¿Eh? De las vibras. Exacto. No, entonces, pero lo bonito y a lo que vamos y lo que es hermoso del arte, de la literatura, de las piezas bien hechas, porque cualquiera puede poner puntitos en un papel, es cómo te lleva a estas discusiones a entenderte a ti mismo, a entender al otro y a abrir estos canales de discusión de cómo es que me refleja a mí, cómo es que te refleja a ti, cómo es que nos entendemos entre nosotros. Entonces eso es lo bonito de también escucharnos, lo bonito de escuchar tus perspectivas, que he de decir que de repente sí me sacan a mí de quicio porque son formas de pensar diferente, pero es lo bueno porque entonces me pone a reflexionar en cómo somos diferentes y cómo somos iguales. Que era todo el tema entre Frodo extendiéndole la mano a Te extiendo mi manita. No, claro, la mía siempre la tienes, porque te digo, yo creo que tienes razón. Pero, pues bueno, seguiremos hablando de estas estructuras narrativas en otro episodio más el próximo mes, para ya ir también cerrando por acá, porque nos podríamos quedar toda la tarde, Medardo y yo, aquí hablando, pero también les vamos a regresar su tiempo. ¿Cuándo tenemos nuestra próxima plática, Mandy? ¿Ya tenemos fecha o todavía no? Todavía no tenemos fechas con Medardo. Pero no se preocupen porque seguramente en agosto seguiremos con nuestras estructuras narrativas con Medardo para el siguiente capítulo. Ya saben que casi siempre es el tercer sábado del mes, casi siempre. Entonces estén al pendiente de nuestras redes sociales, tanto de la Sociedad Tolkien como de la Biblioteca The Anglo Foundation Library, para que sigan al pendiente de estas discusiones, debates y sobre todo seguir aprendiendo de Tolkien y de nosotros mismos.
De las distintas perspectivas y cómo las personas nos atraviesan las historias de maneras muy variadas. Es muy interesante. Creo que Y yo les agradezco su paciencia porque, bueno, siendo por supuesto mi libro preferido de toda la vida, El Señor de los Anillos, y la predilección que tengo por estos 13 capítulos, y de entre esos 13 capítulos, pues este capítulo siempre me ha encantado, perturbado, enamorado, sobresaltado, pues al grado que le dedicamos cuatro sesiones. Me habría gustado en algunos otros capítulos haberme holgado, sí, pero dije, no, pues este no es el proyecto, pues de lo que se trata es que nos vayamos bien. Qué gusto hubiera tenido yo en el espejo de Galadriel echarme 7 capítulos y hablar de la Dama de la Luz, y así que les agradezco la paciencia. No creo que volvamos a pasar una circunstancia similar, aunque ya nos acercamos hacia el final. Bueno, quién sabe, bueno, no tan final, porque nos falta libro y medio, nos falta todo un libro. Quiero decir que yo procuraré que ser sintético, les agradezco mucho, pero estos 4 episodios también incluían un análisis específico de Frodo y otro que se lo dedicamos a Sam y otro a Gollum. Entonces llega aquí la bisagra y luego ya de aquí toda la novela llega hacia aquí y luego todo ya es conclusión de lo que viene. Y ahora sí vamos a la lucha de la luz contra la oscuridad y todos los mandrakes con ella la araña, y después de eso el capítulo que se va a llamar El inquietante caso del detective Gorbach, porque hay un fragmento de novela policíaca inserto en el final de Las Dos Torres. Yo les agradezco mucho a ustedes dos, son un encanto que poder tenerlas, poder escucharlas, que el Anglo me dé la oportunidad de seguir con este proyecto que tiene ya un tiempo, y que la sociedad Tolkien Lily está para servirles a ustedes y a las comunidades lectoras que nos están escuchando en este gigantesco club literario mundial que tenemos para seguir devaneando de El Señor de los Anillos, porque al final nos otorga luz verde, solar, evanescente, su alegría, su esperanza en un mundo donde lo que necesitamos es eso, más amistad con el mundo, los animales, nuestros semejantes, y pensar que las cosas pueden ser mejores y que pueden tener algún sentido. Muchísimas gracias. Gracias a ti. A ti, Medardo. Perdón, también gracias a todas las personas que nos observaron. Por ahí nada más el último comentario de Daniel Gutiérrez, ¿te lo echas, Mandy? Sí, Daniel nos dijo, gracias a ti, Anglo, por estas sesiones con Medardo y permitirnos estos análisis tan especiales de Tolkien. No, muchas gracias a ti, Medardo, a las personas que nos ven, y justo creo que es muy valioso el seguir creando estas comunidades, estas charlas. Sí es muy necesario en el mundo tan caótico en el que vivimos, y pues eso es lo que tratamos de hacer aquí en The Anglo Library y también con la Sociedad Tolkien Digli y muchas de otras actividades. Crear comunidad a través del gran amor que tenemos, creo que todas las personas que estamos aquí, a la literatura, a los libros. Entonces es un amor compartido. Muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo. Gracias. Nos vemos Luego. En nuestras redes sociales. Ya creo que ya Medardo les dio bastante spoiler de lo que se viene, entonces no se lo pierdan. Se la pasen muy bien. Muchas bendiciones de nuestra amada Lady of Light, Galadriel. Hasta luego. Team Orom. Bye bye.